Cuento un poquito cómo se inició esto y la, el estudio de los textos del Zen es parte, digamos, de las prácticas, ¿sí? Como tener, como Sazen, los Koan, Shinatsudo. Y es importante porque hay muchísima literatura Zen, es muy amplia. O sea, teishos, poemas, sutras, los casos Koan, comentarios, que, digamos, hacen al campo de la práctica, de la comprensión, porque en parte lo que tiene el Zen es que permite volcar las comprensiones, permite materializarlas en conductas concretas, ¿no? En la pintura, en la danza, en la poesía. Los teishos se entienden como un formato de expresión que se va enseñando. La escuela nuestra tiene un estilo de dar teisho distinto a otras escuelas. O sea que el Zen tiene esto, para mí hermoso, de que los practicantes, los maestros, y los practicantes en general, a medida que van profundizando, van materializando la comprensión en cosas, artes marciales, ¿sí? Y la literatura, o sea, la escritura es muy abundante porque es una tradición oral y escrita. Yo digo que el Zen es oral y escrito. Se ha hecho de la escritura una vía de transmisión muy particular, muy singular, ¿sí? Que uno podría pensar que está en contradicción con la frase de Bodhidharma, que habla de las enseñanzas por fuera de las palabras, y eso ha generado que se ha trascendido como que el Zen es el silencio, nada más lejos de la verdad. El Zen tiene que ver con la expresión vital del ser vivo, una expresión que parte de un fondo de realización y de maduración de lo genuino, una expresión. Sin expresión no hay Zen. Entonces, estudiar los textos de los maestros es estudiar sus expresiones, en este caso forma escrita, ¿sí? Pero no es un texto filosófico, sino que son, como dijo recién, son fruto de una maduración, ¿sí? Es como si estudiáramos las artes marciales, estamos estudiando, no sé, los pases, movimientos, defensas, ataques, evasiones. Si estuviéramos en el campo, digamos, de la pintura, estemos estudiando los trazos, cómo la persona encuadra la imagen, ¿sí? Nos estamos encontrando son frutos de maduración de la realización de los maestros. Entonces es importante, y con Gustavo estuvimos hablando de la importancia de generar un espacio, porque por lo general no lo hay. Por lo general en el Zen está el dojo clásico, ¿sí? Si es Rinzai como nosotros, estamos realizando Kusan, pero no hay un espacio exclusivamente para estudiar, ¿sí? Por suerte nos encontramos con un libro de Daido Luri, ¿no? Que Daido Luri es un heredero Dharma de Maizumi, que tiene un enfoque con el que Gustavo y yo nos sentimos afín, ¿sí? Es un enfoque donde le va abriendo espacio a todas esas artes y espacios hermanados con el Zen, como dije recién, artes marciales, la literatura, la pintura, el teatro, y va fomentando que los practicantes vayan, de acuerdo a sus afinidades, transitando esos espacios, ¿sí? Entonces, bueno, este momento, digamos, la idea nuestra es abrir un espacio, si podemos mantenerlo a lo largo del año mejor,
y empezar, digamos, a practicar. En ese sentido, digamos, la práctica del estudio de los textos tiene una técnica. Esa técnica es, digamos, que vamos a abordar el estudio del texto en zazen, ¿sí? Con la atención. O sea, vamos a tener un momento de atención y después vamos a hacer unos trabajos en este encuentro particular de aclarar algunas etimologías de las palabras, ¿sí? Pero la actitud del que escucha tiene que estar en zazen, ¿sí? Vamos a hacer un par de leídas. Esto es importante porque los textos están hechos para ser escuchados, ¿sí? Y no para ser, digamos, desglosados, ¿sí? Acuérdense de que nos encontramos con el fruto de una experiencia. Esto vamos a leer es el fruto de una experiencia profunda de Hakuin. O sea, no es un ensayo filosófico, ¿sí? No con un texto filosófico, sino el fruto de una experiencia, de una maduración, ¿no? Entonces hay que escucharlo como lo que es, ¿no? Como una expresión auténtica y genuina que sale, ¿sí? Después, en la última etapa de este espacio, vamos a detenernos a hacer preguntas y respuestas, pero sabiendo de que la práctica verdadera es dejar que entre el mensaje, que entre el texto. Y sobre todo, acostumbrarse a no quedarse enganchado tanto con la significatividad de las cosas, ¿sí? Es como, yo lo comparo mucho con un buen, esto es desde mi punto de vista, ¿no? Con una buena película. Una buena película no tiene un buen guión, desde mi punto de vista, ¿no? El guión es como el pretexto para que algo suceda ahí y sea un espectáculo de belleza visual, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es parecido, no hay que engancharse con la significatividad, ¿sí? O podemos decir que el significado profundo, hay un significado vivencial, un significado vital, ¿sí? Que se capta si uno lo deja entrar y no bloquea con la intención, digamos, desmesurada de saber qué significa esto, ¿sí? Por eso hay que volverse... En ese sentido también es importante abandonar una práctica que tenemos prácticamente inconsciente, que es la de la analogía. Es decir, nos vamos a encontrar con algo que es verdaderamente nuevo y está ese vicio que aparte le ha hecho mucho mal al Zen, por lo que quienes se han acercado al Oriente en vez de tratar de comprender algo nuevo, han tratado de lo que había, analogizarlo con lo que ya conocían y meterlo, esto se parece a esto. Entonces abandonar ese vicio de la analogía, y es preferible quedarse con el sonido de la palabra sin saber qué significa, a meterlo en un casillero donde no vamos a poder sacar más. Claro. No hagamos comparaciones, o sea, de este sincretismo, ¿no? Sí, o con lo que ya conocés, esto se parece a otra cosa, o debe querer decir uno lo mismo. uno está tentado a categorizarlo, entonces, digo, por eso digo, es una práctica, no tómenlo como una guía esto, no como una obligación. Uno voy practicando esta disposición del espíritu a escuchar más que a desmenuzar. Incluso el concepto de estudiar, Sí. que estamos como tratando de practicar, es muy distinto a lo que todos generalmente entendemos por estudiar. Sí, pongo un ejemplo, existe en el estudio de los Koan y un momento donde el estudiante tiene que practicar 4 artes, ¿sí? Sobre la escritura y la poética. Son 4 formas, ¿sí? Una forma es trabajar una sola frase, emitir una frase. Otra forma es emitir 4 líneas. Hay una tercera que es hacer un ensayo y una cuarta que me olvidé, no sé cuál. Entonces, una de ellas se llama el yakugo, que yo estoy practicando, que es emitir una frase en base a un poema de un maestro, ¿no? Entonces, uno tiene que leer el poema, ¿sí? Y en base a ese poema emitir una frase, ¿sí? Que lo complete al poema, lo continúe o
digamos, toque el corazón del poema, ¿no? Y para eso la técnica es que uno lee el poema y lo lleva a Sazen. Uno empieza como a respirarlo al poema, ¿sí? Durante un tiempo, y después uno empieza como a ver qué sale ahí de uno, ¿sí? O sea que estas prácticas no se conocen del Zen, ¿sí? Pero son parte de la tradición, ¿no? Uno a medida que va estudiando con los textos se va dando cuenta de que el Zen también es una práctica de desenredarse de las palabras y volver a enredarse en ellas, ¿no? Desde otra manera. Entonces, como varias veces hemos hablado con Augusto, el Zen no deja de ser también la consumación de la palabra en un punto, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y otra aclaración, antes de que le dé la palabra a Gustavo, es que cuando este es un canto, ¿sí? Yo digo poema, pero en realidad es un canto, ¿sí? Se llama Sazen Wasan. Cuando Hakuin habla del canto del Sazen, hay que tener en cuenta que no está hablando del Sazen, de sentarse en el Zafu, sino del Zen. Es como el canto del Zen, ¿sí? Porque Hakuin entendía el Sazen como lo entendía Huinen. ¿Se acuerdan Huinen? El quinto, no el sexto. El que hablamos, el que estaba analfabeto, que tenía la función de limpiar el arroz y termina heredando la función de Roshi por el grado de profundidad que tenía, ¿sí? Hakuin tiene el concepto, cuando habla de Sazen, es la idea de Huinen. Y para Huinen, Sazen es hundirse en el sitio en donde la naturaleza búdica surge. ¿Sí? Es una idea mucho más amplia y mucho más vital que estar sentado como técnica, ¿no? Si bien es esto Sazen, ¿sí? Al entenderlo como hundirse en el sitio donde eso surge, ¿sí? Estamos hablando del Zen. Bien, no sé, cuando digas Zen, ustedes, es toda la práctica del Zen. Bien, comenzás, Gustavo. Sí, hacemos una primera lectura. ¿La primera lectura? Sí. Augusto tiene la técnica de que, ¿cuántas veces lo vas a leer? Dos. En la primera lectura, la atención hacia la respiración. En la segunda lectura, la atención total, ¿no? Hacia lo que está sucediendo y la respiración. ¿Ok? Sí, en posición si puede ser, se hace mejor para facilitar, ¿no? Ok. Sugiero que nos pongamos en Sazen. Sazen Wasan. Todos los seres por naturaleza son Buda, como el hielo por naturaleza es agua. Aparte del agua no hay hielo, aparte de los seres no hay Buda. Qué triste que la gente ignore lo cercano y busque la verdad lejos, como alguien en medio del agua llorando por sed, como un niño de una casa rica vagando entre los pobres. Perdidos en sendas oscuras de ignorancia, vagamos a través de los 6 mundos, de senda oscura a senda oscura. ¿Cuándo nos liberaremos de nacimiento y muerte? Oh, el Sazen del Mahayana, a esto la más grande alabanza. Devoción, purificación, entrenamiento, los múltiples paramitas. Todos tienen su origen en Sazen y a él retornan. Aún aquellos que prueban Sazen solo una vez, borran crímenes sin comienzo. ¿Dónde están las sendas oscuras entonces? La tierra pura misma está cerca. Aún aquellos que oyen esta verdad solo una vez y atienden con un corazón agradecido, atesorándola, reverenciándola, reciben bendiciones sin fin.
Más aún, aquellos que giran hacia el interior y atestiguan la naturaleza propia, naturaleza que es no naturaleza, van mucho más allá de la mera doctrina. Aquí, efecto y causa son idénticos. El camino no es ni dos ni tres, con forma que es no forma, yendo y viniendo, nunca estamos perdidos. Con pensamiento que es no pensamiento, cantar y danzar son la voz del Dharma. Cuán ilimitado y libre es el cielo del Samadhi, cuán brillante la luna llena de la sabiduría. En verdad, ¿algo está faltando ahora? Nirvana está justo aquí, frente a nuestros ojos. Este mismo lugar es la tierra del loto, este mismo cuerpo, el Buda. Sasen Wasan. Todos los seres por naturaleza son Buda. Como el hielo por naturaleza es agua. Aparte del agua no hay hielo. Aparte de los seres no hay Buda. Qué triste que la gente ignore lo cercano y busque la verdad lejos. Como alguien en medio del agua llorando por sed. Como un niño de una casa rica vagando entre los pobres. Perdidos en sendas oscuras de ignorancia, vagamos a través de los 6 mundos, de senda oscura a senda oscura. ¿Cuándo nos liberaremos de nacimiento y muerte? Oh, el Sasen del Mahayana, a esto la más grande alabanza. Devoción, purificación, entrenamiento, los múltiples paramitas, todos tienen su origen en Sasen y a él retornan. Aún aquellos que prueban Sasen solo una vez, borran crímenes sin comienzo. ¿Dónde están las sendas oscuras entonces? La tierra pura misma está cerca. Aún aquellos que oyen esta verdad solo una vez y atienden con un corazón agradecido, atesorándola, reverenciándola, reciben bendiciones sin fin. Más aún, aquellos que giran hacia el interior y atestiguan la naturaleza propia, naturaleza que es no naturaleza, van mucho más allá de la mera doctrina. Aquí efecto y causa son idénticos. El camino no es ni 2 ni 3. Con forma que es no forma, yendo y viniendo, nunca estamos perdidos. Con pensamiento que es no pensamiento, cantar y danzar son la voz del Dharma. Cuán ilimitado y libre es el cielo del Samadhi, cuán brillante la luna llena de la sabiduría. En verdad, ¿algo está faltando ahora? Nirvana está justo aquí, frente a nuestros ojos. Este mismo lugar es la tierra del loto, este mismo cuerpo, el Buda. Bien, ahí está el canto, ¿no? Se puede repetir muchas veces, ¿no? Pero no hacerlo tan largo. Y como está dividido en 2 encuentros, este canto, bueno. Gustavo va a dar unas reseñas históricas de Hakuin. Bueno, Hakuin es un personaje central en nuestro linaje porque es la persona que revitalizó la escuela a la que pertenecemos, que es la escuela Rinzai. Es un maestro del siglo XVII, de nuestra era, digamos, que tiene una biografía muy interesante porque de alguna manera ciertos hitos dentro de su biografía están expresados en este canto. ¿Bien? Para empezar, él viene de una familia muy devota de la secta Nichiren, que la secta Nichiren es una secta budista, en este caso hablamos de secta como lo que es el término, digamos, no es peyorativo, digamos. Como escuela. Exacto, como escuela. Que llega hasta el día de hoy a través, por ejemplo, acá en San Juan, de la Soka Gakkai, de esa institución, que tiene como su línea ahí con Nichiren, que era un monje del siglo XII,
que estudió mucho y tuvo cierta experiencia y basa toda la enseñanza de su escuela en el estudio del Sutra del Loto. Bien, así que Hakuin, que su nombre de pila es Iwajiro, Iwa, le decían al niño, desde muy chico tiene un contacto muy profundo con el Sutra del Loto, bien, y con otras escrituras. Medio que se obsesiona bastante, así que tiene un bagaje interesante cuando decide ordenarse como monje a los 14 años. Y a mí me pareció muy interesante su biografía porque él va como pelando una cebolla en el sentido de lo que lo motiva a entrar al sacerdocio y en algún punto está bueno porque no hay ninguna distancia entre él y cualquiera de nosotros. Bien, la motivación primera para entrar al sacerdocio es una historia que él escucha de chico, así como acá se suelen a veces interpretar historias de la Biblia a los niños, como por ejemplo lo que yo, David y Goliat. En la época de él se hacía lo mismo con la tradición del Zen. Y él, en una función de títeres, ve una historia de un monje que, sentado en profunda meditación, le apoyan un caldero con agua hirviendo en la cabeza y el hombre no se le mueve un pelo. Entonces él quería su superpoder. O sea, su motivación era tener los superpoderes de trascender el dolor y el fuego. Entonces se pone a practicar, pero con mucha intensidad y estudia mucho, y prueba en su propio cuerpo con un hierro para marcar el ganado, a ver si ya estaba listo, digamos, como este monje, y obviamente se vuelve loco de dolor, y en vez de interpretar que era quizás una metáfora, lo que interpreta es que él todavía no tiene el nivel suficiente para traspasar eso, y que no le quedaba otra que hacerse monje. Entonces se termina entrando al monasterio, se despide de su familia y empieza a peregrinar. Es una época en que los monjes peregrinan de maestro en maestro tratando de completar su formación. Y bueno, una vez que deja atrás toda su vida, renuncia a todo y se hace monje, se da cuenta de que eso que había leído y que está buscando era una metáfora, o así lo entiende en ese momento, y sin saber qué hacer renuncia a todo otra vez y abandona la práctica, abandona el estudio, abandona la práctica del sazen y se dedica a estudiar un poco de literatura, pero no sin ningún interés. O sea, como diciendo, ¿qué hago con mi vida si esto es todo mentira? Y acá es muy importante el tema de los nombres Dharma que él va a recibir, porque el primer nombre que él recibe no es Hakuin, sino que es Ekaku. Que Ekaku se traduce, por lo que he estudiado, ¿no?, como grulla viva, digamos, o grulla inteligente. Bien. Posteriormente, Hakuin, la traducción de Hakuin es fundido a blanco. Bien, que es muy diferente, tiene pesos muy distintos. Bien. En el pueblo donde nació él, que es Suruga, que es un pueblo que está a los pies del monte Fuji, al menos hasta los años 80 del siglo pasado, la gente solía recitar un poema que decía que las únicas dos cosas más grandes que Suruga eran el monte Fuji y Hakuin. O sea, ese es el peso que tiene en su propio pueblo, digamos. Es como muy venerado. Entonces nos hemos quedado en que él renuncia, pero lo que hace es como darse una segunda oportunidad porque llega a una pregunta crucial, que es, si esto es mentira y no vale la pena, ¿por qué tanta gente sabia y respetable ha querido dejar su vida por conseguir lo que se busca practicando el budismo zen? Entonces dijo, algo debe haber, y le da una nueva oportunidad, sigue practicando y prácticamente dándose un ultimátum de vida o muerte, se encierra durante 7 días a practicar de manera muy intensa y alcanza el famoso Satori. ¿Bien? Con un maestro. Con un maestro. Sí. Estudia con un maestro. Sí. No está solo. No, está en un monasterio, sí. Está con un maestro, sí. El tema es que acá viene otro punto de quiebre en la vida de Hakuin, porque ese Satori que él tiene, esa experiencia, lo convence de que ni siquiera el mismísimo Siddhartha había tenido una experiencia como él.
y lo llena de una arrogancia bastante insoportable y peligrosa, y lo hace llegar a sentir pena por los demás humanos porque no habían visto y experimentado lo que él sabía y demás. Entonces lo que hace es empezar a... todo esto es muy resumido, digamos. Lo que hace es empezar como a seguir peregrinando en busca de un maestro con el que pueda estar a la altura de su experiencia, ¿no? La cuestión es que se lo encuentra, pero es lo mismo que si decimos que cualquiera de nosotros se encuentra con Tyson, digamos. Es más o menos el mismo desequilibrio de fuerzas. ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con un maestro que era un maestro muy respetado y muy conocido por la dureza en su metodología, que incluía la violencia física y demás, y que vivía de una manera sumamente austera, a pesar de haber tenido una educación con mucho confort. El hombre, digamos, al pasar de un maestro a otro con ciertos privilegios, él tenía muy claro que en cuanto él estuviera preparado, iba a renunciar a esos privilegios para estar más cerca de la gente que lo necesite, con todo ese bagaje, digamos, y esa dureza que él había aprendido de su propia práctica. ¿Cómo se llama? Lo tengo anotado porque era imposible acordarlo. Se llama Joshu Roshi. Entonces, él, creo que a los 23, 24 años, llega al monasterio de este Roshi, pide una entrevista personal con él y arranca con un nivel de mala educación muy, muy severo, porque le dice directamente: disculpame que te hable tan directo, pero lo que a mí me ha pasado no creo que lo pueda entender, y empieza así, y bueno, lo que hace este maestro es golpearlo, agarrarlo de la nariz hasta que siente un dolor insoportable, y le hace un par de preguntas y no las puede responder. Entonces ahí le dice como ponete a practicar porque todavía no pasa nada. Y él tuvo muchos maestros, pero gracias en particular a ese maestro es que hoy tenemos a Jacquin. Eso muestra la importancia, digamos, de que la sola vivencia no es suficiente. Una vivencia no tiene que ser madurada y para poder ser expresada. Cuando hablamos de expresión en el Zen, hablamos de volverla humana, ¿sí? Y es importante ahí la aparición de este maestro que lo hace la función de maestro, o sea, lo pula, ¿sí? Por eso el Zen actual tiene la forma de Hakuin. Estos encuentros de Dokusan, de Daisan, son capitales, ¿no? O sea, sin ese maestro, Hakuin como Cristiano Ronaldo, que se nombra a él el mejor del mundo, ¿no? O sea, está bueno porque ahí Hakuin muestra la vida de él casi como un derrotero arquetípico, ¿no? Bien, este maestro es el que lo obliga a no quedarse con la mera experiencia, sino ir a profundizar la expresión. Si no, se queda en esa comprensión incompleta, casi resaltando la personalidad. Sí, le dice algo muy, muy concreto, que es la experiencia que vos tuviste no es el final, sino que es el comienzo. Esos encuentros que tiene son Dokusan. Sí, son Dokusan. Y le dice que es relativamente fácil experimentar la gran muerte, pero que el trabajo arduo es recuperar la vida después de eso. Recuperar la vida, recuperar los méritos de esa experiencia y poder compartirla y volcarla en la salvación y el servicio a los otros seres. Y que eso es lo complicado. Sí, entonces, que si él esperaba quedarse ahí, que... Evidentemente, Hakuin tuvo una realización fuerte, eso está claro, hay previo a este último paso, pero al no tener un maestro con el cual pulirlo, genera una comprensión sobre la experiencia. Y esa comprensión es lo que lo termina encerrando, ¿sí? Por eso la importancia de los mondos, la importancia de los koan, la importancia del maestro y del dokusan, porque es el que te impide tener te saca de la tentación de generar una comprensión acerca de la realización, una comprensión
basada en el intelecto. No es casualidad que después de esto Hakuin haya hecho una recuperación del koan como medio hábil de práctica. Lo necesitó. Sí. Él lo necesita. Sí. Y también da como una vuelta completa cuando él ya es el sacerdote de un monasterio y ya es Hakuin y demás. Vamos a usar la palabra abad. Sí, es verdad. Sacerdote, vamos a... Sí, es que en los libros en inglés está como, te hablan de sacerdote. Sí, vamos a dejarlo encargado, abad. Exacto. O el roshi. Él tiene en ese momento, porque hay que tener en cuenta que cuando él es abad tiene apenas 30 años, porque él empieza con el noviciado, digamos, a los 14, y todo esto lo vive con un nivel de intensidad que a los 30 y 30 y pico se muere muy, muy viejo, laburando un montón, porque traduce muchísimos textos y labura un montón, pero en ese momento él cierra un ciclo de comprensión que lo devuelve a ese momento iniciático en que él quería sus superpoderes de monje, porque se da cuenta que lo que comprende es infinitamente más grande que eso, y le sucede con el Sutra del Loto, porque ese sutra que él había leído a los 9, 10 años y que había despreciado porque le pareció una pavada, tiene como un segundo satori, digamos, con ese sutra que cierra como su ciclo de formación de alguna manera. Sí, claro. La preocupación de Hakuin era el infierno. Sí. Está muy temeroso con el infierno. Y estos superpoderes era para zafar del infierno. Muy miedoso, ¿no? Y tenía un problema con la literalidad. Era medio áspero. Sí, porque después también leyendo una historia ya más grande y estudiando, se entera que a un maestro lo habían matado con una espada, y él lo que piensa es, si el Sutra del Loto dice que si vienen a atacarme y yo le muestro el Dharma, lo voy a convencer de que no me mate, y este tipo lo mataron, entonces es todo mentira. No, lo leía de una manera como... Sí, muy malo. No, el anécdota ahí es que, bueno, él tenía, ahora cuento lo de este maestro. Él tenía mucho miedo a morir en el infierno, tenía terror, pánico, terror. Y eso lo motiva a él a hacer el camino. Como a Siddhartha le motivó la pregunta por el sufrimiento. Esto muestra que no hay, digamos, un tópico universal. Cada uno se inicia con una inquietud que es muy personal. ¿Sí? Y llega un punto donde uno, el practicante, eso personal que lo convocó, lo desanuda. Y ahí tiene. O sea que, digamos, lo que uno lo va a llevar a un Kensho o al camino del Zen es muy personal. Por eso después se ríe, ¿no? del infierno. ¿No? Y este maestro, de hecho creo que está dentro del texto Koan. Los ladrones entran a un templo a robar y a matar, ¿no? Y el maestro se queda en zazen, diciendo, mátenme si quieren, no voy a dar nada. Y lo atraviesan de atrás con la espada, y este maestro pega un grito muy fuerte que dice que se escucha en toda la aldea. Y la pregunta de Hakuin era, ¿qué maricón que fue? Fue un cagón, porque gritó de dolor. ¿Sí? Eso fue la lectura que hace Hakuin, y después Hakuin entiende otra cosa y se ríe y le da como las gracias. Ese grito de este maestro para Hakuin opera como un incógnito, ¿no? Está claro que no es un grito de cobardía lo que hizo el tipo. Después lo entendemos. Para cerrar ahí, digamos, lo importante en la vida de Hakuin, uno de los puntos que uno puede rescatar de esto, hay un montón, es la tremenda determinación que el tipo tenía para lograr las cosas, ¿no? No andaba con medias tintas y insistió, y pudiendo haberse quedado con esa comprensión, digamos, personal, decidió ir por más, ¿sí? Y toparse con maestros que, bueno, tenían que estar con la fiereza que él tenía para poder pulirlo.
Y esta particularidad de su carácter fuerte, insistidor, determinante, ha influido en su forma de enseñar. Era un maestro que empujaba mucho a los, o sea, era muy presionador. Pasó la fama como un maestro que presionaba a sus alumnos a tener el Kensho. ¿Sí? Y cuenta la historia de que siendo ya muy viejito, muere muy grande, él se lamentaba de no tener la fuerza como para golpearlos a los alumnos para que tengan la realización, ¿no? Golpearlos en serio, o sea, con el físico. Era un Japón muy físico, calculo yo, ¿no? Sí. Era un Japón donde había el cuerpo muy presente. Y tienen que tener en cuenta de que los maestros japoneses también eran muy fuertes, muy duros, porque los practicantes japoneses venían de diferentes castas. Y había mucha casta humilde donde cargaban con mucho sometimiento, igual que los estudiantes chinos. Por eso los maestros utilizaban muchas veces técnicas de una provocación muy dura para que se pudiese sacar de encima ese sometimiento. O sea, eran culturas feudales, ¿no? Entonces, no es el practicante que nos encontramos ahora, ¿sí? Entonces se utilizaba mucho esa potencia, esa movilización física para provocarlos a dar un grito, provocarlos a salir, ¿no? Por eso, digamos, son técnicas de los maestros idóneas en un momento determinado de la vida, de la historia de Japón. Y bueno, Hakuin es el maestro que rescató el Koan, la práctica Koan, de la especulación filosófica. Los Koan habían caído en una práctica de especulación filosófico-poética y han perdido la esencia de lo que son, ¿sí? Hakuin los recupera, muy inspirado por Rinzai, Rinchi, maestro chino también muy fuerte, y Hakuin es el que estructura el campo de la enseñanza que llega hasta nuestros días. O sea, nosotros tenemos el ordenamiento de nuestra enseñanza es de Hakuin, ¿sí? Nosotros tenemos un linaje Rinzai, Soto, ¿sí? Más Rinzai que Soto. Y lo que tenemos de Soto no es el Soto de la Soto-shu, es el Soto tradicional de Dogen, con trabajo, práctica Koan, ¿sí? Pero el ordenamiento del dojo, de los Koan, Dokusan, cómo se orienta al estudiante, es de Hakuin. O sea que eso para que veamos la potencia que tenía este tipo, ¿no? Muy bien. ¿Okay? ¿Algo más? No. Bien. Leamos una vez más el texto y vamos a hacer unas puntuaciones en algunas palabritas. Entonces, nos pongamos en Zazen para escucharlo. Una vez más. Todos los seres por naturaleza son Buda, como el hielo por naturaleza es agua. Aparte del agua no hay hielo, aparte de los seres no hay Buda. Qué triste que la gente ignore lo cercano y busque la verdad lejos. Como alguien en medio del agua llorando por sed, como un niño en una casa rica vagando entre los pobres. Perdidos en sendas oscuras de ignorancia, vagamos a través de los 6 mundos, de senda oscura a senda oscura. ¿Cuándo nos liberaremos de nacimiento y muerte? Oh, el Zazen del Mahayana, a esto la más grande alabanza. Devoción, purificación, entrenamiento, los múltiples paramitas, todos tienen su origen en Zazen y a él retornan. Aún aquellos que prueban Zazen solo una vez, borran crímenes sin comienzo. ¿Dónde están las sendas oscuras entonces? La tierra pura misma está cerca. Aún aquellos que oyen esta verdad solo una vez y atienden con un corazón agradecido, atesorándola, reverenciándola, reciben bendiciones sin fin. Más aún, aquellos que giran hacia el interior y atestiguan la naturaleza propia,
naturaleza que es no naturaleza. Van mucho más allá de la mera doctrina. Aquí, efecto y causa son idénticos. El camino no es ni dos ni tres. Con forma que es no forma, yendo y viniendo, nunca estamos perdidos. Con pensamiento que es no pensamiento. Cantar y danzar son la voz del Dharma. Cuán ilimitado y libre es el cielo de Samadhi, cuán brillante la luna llena de la sabiduría. En verdad, ¿algo está faltando ahora? Nirvana está justo aquí, frente a nuestros ojos. Este mismo lugar es la tierra del loto, este mismo cuerpo, el Buda. Bien, con Gustavo hemos elegido en este encuentro, vamos a trabajar ahora unas palabras y en el próximo encuentro vamos a trabajar líneas del canto. ¿Sí? Con Gustavo hemos elegido, para no hacerlo tan tedioso, porque está tirando digamos, palabras claves del budismo, está lleno de esto, no es una... bueno, es un baúl de tesoros esto. Entonces hemos elegido algunas palabritas como para hacer una primera aproximación al texto, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que hemos... Bueno, hemos elegido creo que 5 o 6. La primera son los 6 caminos, que nos menciona acá donde dice en Senda Oscura a través de los 6 mundos. El número 6 como que se repite de muchas formas. Y lo que hicimos con Andrés es buscar en el contexto de este canto a qué se refería, porque lo teníamos en inglés y esta es la traducción de Augusto. Entonces queríamos ver cómo estaba en inglés. Nos propusimos leerlo en japonés, en el kanji, pero no pudimos. No tuvimos tiempo. No funcionó. Claro, así como dedujimos que se refería a los 6 caminos o formas de existencia. En este canto, de alguna manera, Hakuin está presentando lo que es el Zen para él, ¿sí? No deja de ser el canto también de un maestro, ¿sí? Y el interlocutor de este canto no deja de ser alumnos, ¿sí? Y también la comunidad japonesa, la comunidad budista se está diferenciando de otras escuelas, ¿sí? Por eso está utilizando mucha terminología de la cosmovisión budista, ¿sí? No solamente del Zen. Eso ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. O sea que por eso decidimos tocar algunos conceptos de la cosmogonía budista que él está trabajando. ¿Sí? Exacto. Bueno, en ese caso, cuando habla de los 6 mundos, porque acá podemos ver que hay una movilidad social, digamos, entre los mundos, porque habla en un presente continuo de que vagamos a través de los 6 mundos. Es decir, que estamos continuamente moviéndonos en esos 6 mundos. Sí. Bien. Los 6 mundos para el budismo sería de aquello de lo que hay que desligarse. ¿Sí? Se practica para eso, ¿no? En los textos Koan aparecen todo el tiempo, digamos, los 6 mundos, los 6 reinos también, ¿no? Sí. Es de la cosmogonía budista. Es bien del budismo eso, no solamente del Zen, sino que viene de los sutras de Siddhartha también, ¿no? Y esos 6 mundos, ¿qué consisten? Lo que hace Hakuin es darle la visión budista, la visión zen de esta cosmogonía budista, porque de alguna manera le saca la parte devocional y de creencia y lo traspasa a una cuestión práctica, que no es, por ejemplo, lo que hace Nichiren, que Nichiren, por ejemplo, mezcla la cuestión budista con lo esotérico. En este caso le están sacando esa parte. Claro, se diferencia de la escuela de Nembutsu. Sí, que es también como se llama la Nichiren. Claro, digamos, había mucho budismo reverencial, mucho budismo místico, ¿sí? Y Hakuin también fue muy conocido por utilizar conceptos folclóricos de la época
de utilizar terminologías de otras religiones como el shintoísmo o del Nembutsu y reenmarcarlo en el Zen. O sea que te proponía un koan o un diálogo de prueba, aún con los conceptos que traía la persona. Tenía como una habilidad ahí, ¿no? Por eso suele meter, a veces metía en los koan personajes mitológicos de shintoísmo, ¿sí? Y estaba practicando el Zen, o sea, estaba haciendo una guía hacia una realización propia del Zen. ¿Sí? Entonces, al utilizar los 6 mundos, es como la metáfora de aquello de lo que hay que salir de alguna manera, ¿no? Sí, son como actitudes ante la vida. Los 6 mundos, ¿y tenés los 6 ahí? ¿Cuáles son los 6? Los 6 son... Vieron que en el budismo está la cuestión de la reencarnación, ¿no? Entonces, está la idea de que uno reencarnaba en alguno de los 6 mundos. Exacto. Tienen un orden jerárquico que no es intercambiable, y lo diferente que tiene con otras tradiciones, quizá con la judeo-cristiana, es que ningún ser sintiente que esté en ninguno de los 6 reinos tiene asegurada la salvación. Sí, o sea, sí, como que nunca estás a salvo, y todos tienen que practicar para poder cortar con esa reencarnación. Y en orden es los reinos celestiales, o sea, los moradores del cielo. Después están los ayuras, que el ayura es como un jugador que estaba para primera por seleccionar una rodilla y que haya sentido, pero con los dioses. O sea, son dioses con una comprensión parcial que por resentimiento hacen daño, y están en un lugar intermedio como un purgatorio lleno de ira, porque como que no pueden moverse y no les da para subir. Claro, sería el mundo de la ira ese, ¿no? El mundo del... Sí, y también en la biografía de Hakuin es lo que le dice este maestro, que él, de no haberse cruzado con él, se hubiese convertido en una especie de maestro que lo que hace es esparcir el veneno a otros sin que sepan que están siendo envenenados. Claro, por estar, digamos, laburando una convención incompleta, claro. O haber quedado pegado. Es que, claro, quedarse pegado, una comprensión incompleta, está bueno que se dice ahí, es lo que todo maestro quiere evitar en el practicante, ¿sí? Y las comprensiones incompletas, digamos, están llenas de comprensión. Se le llama stinky zen en el idioma zen apestoso, ¿sí? Zen apestoso es la gente que apesta a zen. Son los ayuras, ¿sí? O sea, él estaba por volverse eso porque iba a quedarse con una comprensión del zen, bueno, muy superficial. Exacto. O sea, ahí es donde se hace el traspaso a una actitud vital, digamos. Bien. Esta sería como la parte mitológica, y es como uno puede expresarlo en la vida cotidiana. Es como cuando, no sé, algo más cotidiano, sería un hippie con orden. Claro. ¿Sí? La gente que está todo el tiempo como reivindicando lo que es, ¿sí? Y eso se llama zen apestoso. Está lleno de conceptos, llenos de explicaciones, todo zen. ¿Sí? Van esparciendo el silencio, ¿viste? Ese es el stinky zen. La gente que trabaja de ser buena, ¿te acuerdas? Claro. Claro, eso es uno, si quedas ahí, quedas en uno de los 6 reinos. Bueno, después de los ayuras venimos los seres humanos, que estamos ahí al toque de la ira y la frustración. Después los animales, después los fantasmas hambrientos, que es menos que ser animal, porque también hay una cosa en el budismo, que ser animal es como que no son buena onda, digamos, un estado que está mal. Y los moradores del infierno, directamente, que es cuando, no sé, Videla. Claro, esto es muy propio de la India, que en un sistema de casta la India, ¿no? Sí. Entonces, no deja de mostrar una cosmovisión de la India. Los seres hambrientos, los fantasmas hambrientos, digamos, son muy nombrados en los textos de los koan a veces, ¿no? En el comentario de Mu está. En el comentario de Mumon. Agachándote a los arbustos. Mumon, en el comentario de Koan Mu, que es el primero, dice que uno puede correr el riesgo de
morar como un fantasma adherido a los arbustos, ¿no? Sí. Sí. Bien, ese es otro reino, estar ahí hambriento. Bueno, y Esa es una... la relación, digamos, con las actitudes vitales se refiere a los ayuras como las personas que son belicosas y deseosas de buscar roña, digamos. Después, las que se aferran codiciosamente a las posesiones y se niegan a practicar la virtud de la generosidad ya son fantasmas hambrientos. Y los que matan a otros ya quedan en infierno. O sea que, como que Sí. hay que darme hablar. Sí, sí, sí. Bien. O sea que, bien. Esa es una palabrita. Todos estos términos se relacionan entre sí y se meten uno dentro de otro como cajas chinas, digamos. O sea que los vamos a ver entrando por cualquier lado, siempre te los cruzas. Eso es lo que tiene, por más que hayamos seleccionado solo 6, son omnipresentes, digamos. Aquí hay una, en la frase, dice, claro, lo nombra, digamos, el andar perdido vagando, ¿no? Ese es como el sufrimiento para el budismo, ¿no? Estar vagando, perdido, entre los 6 reinos, ¿no? Exacto. Ese sería como de lo que hay que realizar, ¿no? Esa vagancia. Porque después en otra parte del poema habla del ir y venir. ¿Sí? Ese ya es otra cosa. Sí. ¿Sí? El ir y venir para el Zen no es andar vagando por los 6 reinos, ¿no? ¿Okay? Y también hay una relación acá que a continuación de los 6 mundos y de vagar de senda oscura en senda oscura se refiere directamente a los paramitas. ¿Qué son los paramitas? Los paramitas son las virtudes que debe practicar el bodhisattva, de alguna manera, que son 6 también, y se relacionan de alguna manera con cada uno de estos 6 reinos. O sea, cada una de esas virtudes sería como el antídoto para no caer en esos reinos. ¿Y los tenés ahí? Sí. El primero es la caridad o la entrega, que incluye compartir con los demás los bienes materiales, las enseñanzas del Dharma y la voluntad de renunciar a la propia vida por el bien de los demás. Que en ese caso, por ejemplo, en los votos del Bodhisattva, que está a hacer el bien, no hacer el mal y salvar a los múltiples seres, Sí. ahí está la renuncia de antemano a no salvarte hasta que se salven todos. Es así, ¿no? Renunciar a la propia vida, una aproximación a ese significado tiene que ver con, es un espíritu de práctica. O sea, no solamente cuando se ordenaban monjes renunciaban a la vida familiar, ¿no? Ese era uno de los sentidos, pero dentro del contexto del Zen, renunciar a la vida tiene que ver con un espíritu de práctica, es practicar con todo. ¿Sí? Es tener esa determinación, ¿sí? Y se va a escuchar varias veces. O sea que esa determinación también es entrega. Por supuesto, o sea, por eso le hablan de la gran muerte muchas veces, ¿no? La gran muerte, morir, ¿sí? Tiene que ver con, en el lenguaje de Dogen, es dejar caer cuerpo y mente. Dogen trae el dejar caer mente y cuerpo, y eso en el escuela Rinzai se le llama la gran muerte, ¿sí? Que tiene que ver con practicar con fuerza. También es un sinónimo del Satori, ¿no? ¿O el Kensho? El Kensho es una apertura del ojo. Se entiende como un primer desempañamiento del ojo, ¿sí? Que es una vivencia. Cuando se tiene que ser madurada con un Roshi. ¿Sí? Satori parece que fueran sinónimos, pero no lo son. Kensho es más importante para nosotros. Nosotros en la escuela Zen se escucha más el Kensho, la palabra Kensho, ¿sí? Bien. Pero no tiene relación con la gran muerte. La gran muerte, no, sí, conduce ahí. ¿Sí? Ah. Conduce ahí. La gran muerte conduce, o puede ser una manifestación de ese Kensho. ¿Sí? Claro, lo preguntaba por lo que le decía este maestro a Hakuin de que después de la gran muerte yo pensé que se refería al Kensho que había tenido, que lo difícil no era eso, sino recuperar la vida. Y después de la gran muerte, recuperar la vida, eso podemos definir que el Zen es eso.
es recuperar la vida después de la muerte. O sea, de hecho, el Zen de Hakuin es eso, el Zen nuestro también. Entendiéndose la gran muerte como dejar caer completamente cuerpo y mente, pero quedar ahí. El Zen nuestro, y estas son palabras de Augusto, que yo a él he escuchado la mejor definición a él, lo digo seguido, es dejar caer cuerpo y mente, ¿sí? Y realizar esa vivencia. Realizar la vivencia es recuperar la vida. ¿Sí? El Zen es ese paso hacia adelante donde uno sale del samadhi, no realiza el samadhi. Bien. ¿Sí? Realizar el samadhi es recuperar la vida. Por eso, acá no está, pero en los Butsudanas está Manjusri, que tiene una flor de loto y una espada. La espada que corta y el loto que da vida. Mumon no trabaja mucho a esa doble faz. El Zen es volver a la vida después de la gran muerte. A ver, primero tiene que haber una gran muerte. O sea que, si lo vemos en la historia de Hakuin, ¿sí? Cuando Hakuin se está vanagloriando de una gran comprensión, lo que le faltó espada, le faltó que no murió del todo. No, claro, ¿Sí? Y como no muere del todo, no puede volver. ¿Sí? Entonces, es Cristiano Ronaldo el que se dice ese, y yo soy muchos cristianos Ronaldo, muy conscientes de sí. Entonces, por eso en un momento del canto dice los paramitas, dice Hakuin, entrenamiento. Sí. ¿No? Ese entrenamiento es hacer funcionar los paramitas. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los otros paramitas? Sí, el otro es la observancia de los preceptos, que son los preceptos que se toman en Yukai. Observancia, yo cambié esa palabra por practicarla. Observancia no es una palabra. Se llama policiaco. La observancia no va con nosotros, es como ponerlos en acción. Bien. Ordenate. Incluyen el control del propio cuerpo, la palabra y la mente. Sí. Después, la paciencia o perseverancia, que significa soportar el dolor y las dificultades y perdonar las injurias sin ira ni agitación. El vigor. Sí, energía. Que se refiere a la energía ilimitada de superar los obstáculos y defectos. La meditación, que acá sería no meditación, sino la práctica de Zazen. Sí. Y la sabiduría, que es la etapa en la que el prajna. Que el Bodhisattva comprende plenamente las enseñanzas budistas de la realidad, incluyendo la vacuidad, el origen codependiente y el no ser. Claro, todo eso es el prajna que está en el sutra que acabamos de cantar. Este está el prajna paramita. ¿Sí? El prajna o sabiduría no es la sabiduría del conocimiento, sino, digamos, el volver a la vida. Eso es prajna. Bien, bueno. Los otros dos términos que elegimos son seres sensibles, porque hay una cuestión general y una particular. La general es que el budismo se refiere con seres sensibles a todos los seres, pero la realidad es que lo único que pueden practicar el budismo son los seres humanos. Entonces, cuando habla de los seres sensibles, puede referirse indistintamente a los dos, a solo el ser humano o a todos los seres sensibles. Pero como está atado también al concepto como que usa Augusto, de entreser, o la codependencia, se puede entender que se refiere a todos los seres humanos. Sí, y en esa época era muy potente porque era un Japón donde había gente que era basura. ¿Sí? O sea, era un Japón muy estratificado y eso de todos los seres sensibles son budas, digamos que hay que realizarlo, que también es la pregunta que tiene Dogen, ¿no? Si somos Buda, ¿por qué practicar? Esa es la pregunta que a Dogen lo motoriza, digamos, y de cuál el canto Zazen es como una respuesta a eso, ¿sí?
en el Japón medieval era algo fuerte. O sea, soy una lacra, por eso el primer koan con el que uno se encuentra tiene que ver con esa pregunta. O sea, el koan número 1 del Mumonkan, y de vuelta, son los koan que Hakuin ordenó. El primer koan es, perdón, el Mumonkan ya está ordenado. O sea, no es casualidad que Mumon arranque el primer koan cuando pregunta un practicante a su maestro si el perro tiene naturaleza búdica, ¿sí? Está preguntando por él. Está preguntando, che, soy un Buda y no pasa nada. ¿Se entiende? Esa es la pregunta que tiene el alumno. Soy un Buda, pero no pasa nada. Soy el mismo boludo de siempre. Y ahí viene todo el movimiento del koan, ¿no? Entonces, digamos, no es inocente que las primeras líneas, que la primera línea que tira Hakuin sea todos los seres por naturaleza son Buda. O sea, no, esto es de Siddhartha. Esto es de Siddhartha. O sea, todos los seres sensibles son Buda es de Siddhartha. Cuando él dice, yo y todos los seres hemos realizado en este instante naturaleza búdica, está hablando de eso. Bien. Okay. O sea que etimológicamente son los humanos. Sí. En ese libro que escribe Maezumi hay una traducción que dice que todos los seres son primariamente por naturaleza Budas. Hay otra traducción posible sería esa. Son primariamente, significa como que está en potencia. O sea, la naturaleza búdica está en potencia en la persona. Claro, eso que Dogen lo dice en Dogenés, ¿verdad? Está en todos, es la base, ¿no? Sí. No, que hay un ida y vuelta de preguntas y respuestas con los practicantes de Maezumi que está en uno de sus libros. Sí. Y uno le pregunta que ¿Un combate Dharma? No parece mucho combate, es más una paliza Dharma que da Maezumi. Maezumi, perdón, me confundí con Duri. Y están las preguntas y las respuestas, y una persona le pregunta que si uno es diferente después de haber tenido una experiencia de realización, y él le contesta que le pregunten a su esposa. Sí, yo creo que es la mejor respuesta que he escuchado. Le preguntan a su esposa si uno es diferente después de tener una realización. Y ahí dice risas. Y pasa a otra pregunta. Sí, yo creo que es las mejores respuestas que hay. Que te lo diga ella. Claro. Es el mismo boludo de siempre. O está peor. Sí. Pero una comprensión distinta de la boludez. Es un Buda boludo. Bien, yo diría, se está extendiendo mucho, que... sí, ese era el último. Y la última era Buda, que importante. Parece un término como común, pero Buda es importante ¿por qué? Porque tenemos lo que se llama el Buda histórico, que sería Siddhartha, o Shakyamuni, que sería como decir el Buda, y se lo considera el Buda porque fue como el primero que tuvo la experiencia y todos los demás aprendieron de él, así que no serían el Buda. Pero también el Buda es una condición. Entonces, cualquier persona, digamos, que tenga una comprensión y sea capaz de expresarla, puede ser considerado un Buda. El término Buda existía antes del budismo, está claro, ¿no? Es verdad lo que dice Gustavo, que está el Buda histórico, que es el Buda, Shakyamuni, y después está, digamos, el Buda como naturaleza. Exacto. ¿Sí? Y se suele traducir la palabra Buda como el iluminado. Y Buda no tiene que ver con el iluminado, sino tiene que ver con el brote. Es una palabra que está más vinculada como al brotar como el brotar de una flor. ¿Sí? Es como brotar, más que estar iluminado. ¿Sí? Por eso ahí también, digamos, adquiere significatividad cuando habla de todos los seres sensibles. Son Buda, es que está esa posibilidad de que algo florezca ahí, ¿no? Siddhartha se nombraba a sí mismo como el Tathagata, ¿sí? No como el Buda. Tathagata es lo que así
surge. ¿Sí? Y ahí volvemos a toca cómo Jacquin usa, o sea, la definición de Jacquin, perdón, la definición de Huinen de esa zen que es la que usa Jacquin, que es estar en el sitio, habitar el sitio donde eso brota. ¿Sí? Bien, genial. Bueno, son, como dijimos recién, podemos hacer un seminario de 25 encuentros, ¿sí? 26 también. Para nosotros lo importante es abrir el espacio y hacerlo andar esto, ¿no? Y siempre sabiendo que lo más importante son los puntos oscuros y no tanto los puntos luminosos, o sea, que queden puntos sin comprender es lo más importante. Y también que el estudio de los textos no significa nada o van a ser un pasatiempo filosófico si no van a la par de la práctica. Claro. Sí. O sea, tiene que ser las dos cosas, porque si no es... Estos tipos eran muy poéticos, estos tipos eran realmente una medida que va entrando en el campo, yo los envidio más, porque sí me tiene como una vuelta de tuerca ahí que uno no preveía, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje poético es el que más los aproxima, ¿no? Y como toda poesía, me parece a mí, tiene que ser como masticados, en el sentido de dejarse tocar, a ver qué pasa, ¿no? Y no tanto buscar una comprensión cerrada. Nada peor que un crítico de cine, ¿no? O sea, o un crítico literario. Es un asco, boludo. O sea, sí, el poema no tiene que tener pedagogía. Claro, no, estas pequeñas elucubraciones que hacemos que no definen al texto, ¿no? No lo definen para nada. Bueno, ¿preguntas? ¿A alguien se le ocurre ahí una pregunta? Los chicos ahí que están, si hay alguna pregunta, algo. Sumar un comentario, una idea, una sensación. A mí siempre me llama la atención cuando escucho la frase y esa... Sí. Eduardo y después ¿quién? Marcos. Perdón. Dale. Cuando dice, ¿en verdad algo está faltando ahora? Sí. Eso es como que... ¿Qué estás buscando? ¿Qué te vas tan lejos a buscar cosas si lo que está pasando aquí es la posta? Sí. Digamos. Sí. Y eso, o sea... Es que uno vive como si faltara algo. Claro, pero bueno, lo que nos está intentando Sí. enseñar es que justamente esa vivencia, ese de vivir, Sí. como que te está faltando algo, es lo que está... Sí. Es por qué estás errando. Sí. Sí. No, bueno. Y Yo eso creo- como que engloba... Yo creo que en aquella época esa frase era muy potente. En la actualidad parece una propaganda de Khrushchev. ¿Te falta algo? No, tenés Khrushchev. Yo creo que actualmente tenemos que renovar las palabras del Zen para que tenga la potencia que tenía en aquella época, ¿no? Nosotros sí, pero digamos, es verdad que tiene potencia, pero esto es quizás la lectura mía, yo lo noto ya muy toqueteado, nada falta, ya está todo acá. Yo hoy día lo veo como toqueteado porque es otros momentos, ¿no? Pero eso que nada falta, tampoco hay que entenderlo como que uno adquiere una completud. Lo contrario a que nada me falta no es que estoy lleno y completo, ¿sí? Una frase de Dogen, hablando de él, que decía algo así como que lo no sabido completo, ¿sí? O sea, como lo que el quedar constantemente en situación de intimidad con el no saber es lo que termina de completar, ¿sí? O sea que ese nada falta para mí no es sinónimo de completud, es sinónimo de realización.
En la realización no hay una vivencia de completud. Estoy llenito. ¿Viste? Puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede abrir más la incompletud. Bien, pero sí. A mí no me pega de esa forma, digamos. Genial. A mí lo que me genera no es sentirme completo, sino es como una suerte de tranquilidad. Sí. ¿Sí? Muy bien. De que no necesitas más. ¿Estás bien así? Sí. No me suena completitud a eso me refiero. Es lo que hay. Es lo que hay. O es como yo escuché una vez que, según dicen que lo dice Galeano, que para qué existe el horizonte, y existe para caminar. Sí, sí. ¿Para qué? Sí, sí. Para caminar. La utopía, creo que. Claro, O la utopía, o el Sí, sí, horizonte. sí. Bien, Más sí. que nada eso. yo creo que Perfecto. los seres humanos somos seres carentes en busca de esa completitud que habla y que eso nunca va a suceder. O sea, siempre vamos a ser personas que vamos a necesitar algo. Y en esa búsqueda constante, yo creo que parte del texto tiene que ver con esto de encontrar la tranquilidad frente a esa búsqueda y no desesperarse. Hay no deja de nombrar una realización ahí, fuerte. Sí, también. Son disparos que hay. Marcos, ¿querías decir algo, Marcos? Sí. Muy bonito reencontrarme con el canto de Sazen de Kakun Senji, que solamente lo había saboreado como recitado en los sutras en contexto de Sechín. Y es muy distinto, es como simplemente uno no lo analiza, solo repite y va siendo familiar. Y se transforma de alguna manera en palabritas o frases de aliento que te dan pequeños empujoncitos o te hacen sintonizarte de diferentes maneras con la práctica. Y en eso siento que tiene ese valor, esas palabras, ¿no? Y esa poética que tú mencionas. Pero también celebrar esta manera distinta que yo no había practicado de acercarse a los textos antiguos y a la herencia de este linaje. Así que lo festejo y muchas gracias. Bien, buenísimo, gracias, Marcos. La idea es esa, reencontrarnos con los textos por fuera de la práctica con la que uno por ahí también se suele topar, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene una aclaración? ¿Acoto algo? Sí. Sí. Bueno, primero que muchas gracias por este tiempo. Tendríamos que ver cómo se puede mejorar el audio, si es que se puede, porque bueno, hubo cosas que no llegué a entender lo que decía. Sí, lo que comentabas, Andrés, de que esto está planteado en un marco histórico, concreto, feudal, ¿no? Y a veces, y agrego, además, sumamente patriarcal. Entonces, a veces las historias y los modos cuesta un poco despegarse de lo que es la anécdota para comprender lo esencial, ¿no? Me parece importante la necesaria, la aclaración que hiciste. Sí. Me resuena especialmente esto, lo que dice ahí al final. A mí me resuena, me hace sonreír cada vez que lo digo, que es cantar y bailar es la voz del Dharma, ¿no? Sí. Por ahí en otros caminos es muy explícito y justamente lo traigo como algo, no sé, de otro camino, pero que a mí me ilumina esto en
afrocubano, en el panteón están las diosas mujeres, y el movimiento es explícitamente femenino, ¿no? Y claramente hay algo que uno vive a través de ese movimiento, ¿no? No sé cuál sería la forma acá, pero esto, cantar y bailar es la voz del alma. Sí. Gracias. Bien, gracias, María. Sí, llama la atención esa frase, el cantar y bailar es la voz del alma. Sobre todo de un maestro que ha sufrido tanto, ¿no? Que ha sufrido tanto y que tiene un enfoque muy masculino del Zen, por decirlo de alguna manera. Ahí muestra digamos, sí, todos los maestros muestran en algún punto ese rostro receptivo, digamos. Dogen también, ¿no? No solamente la acción, sino también la parte de apertura. Para llegar a la esencia, si uno diría, del texto y no quedarse enredado en las anécdotas o en los elementos, digamos, contextuales, para llegar, no sé si para llegar, sino para que esa esencia aflore, es la práctica del zazen. Por eso, escucharlo al canto desde el zazen, creo que, y uno lo lleva, cualquier texto de un maestro que uno lo lleve al campo del zazen, termina floreciendo algo ahí. En un momento el texto atraviesa todo el digamos, el quehacer intelectual que uno hace, y uno termina siendo tocado por alguna frase, alguna línea, algún gesto que reverbera con la práctica o el sentir de uno. Y creo que ahí van ellos, ¿no? A que algo de esto toque. Bien. Bueno, cerramos acá. O sea, un poquito es hacer y cerramos. Si quieres, después te puedes tocar la campanita para comenzar y 5 minutitos de hacer y cerramos con 5 minutos de hacer.